Hola, muy buenas noches, estimados amigos oyentes. Me presento, yo me llamo Rudy Chores y soy de la carrera de Psicología de la Universidad Privada Domingo Sabio. Hoy vengo a presentarte un podcast con el tema titulado Identidad Nacional y espero que te guste mucho. Bueno, ahora empecemos con el tema, así que ponte cómodo y estimado oyente. Para iniciar este podcast nos haremos una pequeña pregunta que dice así: ¿qué es la identidad nacional? La identidad nacional es un sentimiento de pertenencia a la colectividad de un Estado o nación, que está construido sobre un conjunto de aspectos relacionados con la cultura, la lengua, la etnia, la religión o las tradiciones que son características de dicha comunidad. Como tal, se basa en el concepto de nación, que es una comunidad de personas que comparte una serie de vínculos históricos o culturales que habitan dentro de un territorio o estado. La identidad nacional forma parte de lo que algunos filósofos han denominado la comunidad imaginada, en el sentido de que los valores nacionales pueden ser abrazados por personas de muy distintas proveniencias étnicas, religiosas, cultural, social, pero que hayan nacido en el mismo suelo. Ahora nos haremos otra pregunta que dice así: ¿cuáles son los elementos de la identidad nacional? En total son 5 elementos que son el idioma, la religión, la etnia o la raza, tradiciones o historia y los símbolos patrios. Iniciaremos con el idioma. Aunque un individuo pueda aprender a hablar tantos idiomas como desee, siempre habrá uno que maneje con más soltura y con el que se asocie más profundamente, en el cual en principio tendría que ser su lenguaje maternal. La identidad nacional no solo toma en cuenta el idioma hablado, sino también la variante del mismo que se practica, dado que un mismo idioma puede tener relaciones geográficas muy diferentes entre sí. Ahora hablemos de la religión. La religión es una parte importante de la cultura y de los países, los cuales pueden ser laicos o tener religión oficial, pero son herederos, quieran o no, de una tradición cultural vinculada a lo religioso. Las naciones católicas de Occidente difieren en muchos aspectos de los protestantes, y todos son moralmente distintas de las naciones budistas de Asia, por ejemplo. Ahora hablemos de la etnia y raza. Si bien las naciones del siglo XX presentan márgenes de migración importantes y diversos que les han aportado variedad radical y cultural, es cierto que la idea de nación nació muy estrechamente vinculada con el de la raza, es decir, con la sangre compartida, con las semejanzas en el color de piel y en los rasgos. Esto, no obstante, no siempre tiene el mismo valor dentro de la entidad nacional. En muchas naciones latinoamericanas, como sucede en el Caribe, el intenso mestizaje producido durante su historia colonial hizo imposible determinar un criterio racial como propio. Ahora nos vamos a tradiciones e historia. En una categoría incluimos diversos aspectos de la cultura que abarca desde formas de gastronomía, celebración de rituales patrios, folclore, relatos tradicionales y versos y juegos de palabras, tipos músicas, preferencias artísticas y un gigantesco etcétera de valores culturales heredados. Y por último tenemos los símbolos patrios. Se llaman así al conjunto de signos convencionalmente elegidos para representar una identidad patria. Por ejemplo, tenemos la flor, un ave, un himno, una bandera, un escudo, etc. Ahora hablaremos sobre la identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad personal está constituida por el conjunto de características propias de una persona que le permite reconocerse como un individuo diferente a los demás. La identidad personal también se refiere al concepto que cada individuo tiene de sí mismo. Se construye en función de lo que cada persona percibe,
sabe y tiene conciencia de que es, y la distingue del resto. La identidad personal determina el carácter, el temperamento, las actitudes y los intereses de las personas. Moldea su conducta y va definiendo ciertos aspectos de su vida, dice consonantes con su participación en la vida social y a su finalidad con determinados grupos sociales. En líneas generales, la identidad personal configura la personalidad del individuo. Sin embargo, la identidad personal está también con un concepto dinámico, pues cada quien a lo largo de su vida tiene que reconfigurar su identidad en la medida en que el concepto que tiene de sí mismo va modificándose en función de sus experiencias, intereses o expectativas. Desde un punto de vista administrativo, la identidad personal hace también referencia al conjunto de datos o informaciones que sirven para identificar a una persona, para diferenciarla de las demás. Por ejemplo, tenemos el nombre, la fecha de nacimiento, huella digital, número de ciudadanía y seguridad social, otros elementos que permiten que alguien sea identificado de manera oficial de una autoridad administrativa. Ahora hablemos de los pensamientos. Como decía Víctor Frank en una de sus frases, dice, un lado, Víctor Frank en 1962 expone que la búsqueda por parte del hombre del sentido de la vida constituye una fuerza primaria, no una realización secundaria de sus impulsos instintivos. Para él, la identidad sería el motor que impulsa al hombre a actuar, a sentir y que le dota de un concepto unificado del mundo y de él mismo. En otra parte dice que este sentido es único y específico en cuanto es uno mismo y uno solo quien tiene que controlarlo. Únicamente así logrará alcanzar el hombre un significado que satisfaga su propia voluntad de sentido. Y como conclusión o resumen de todo este tema, en pocas palabras podemos resumir el tema en dos puntos importantes que son, uno, que cada persona es única, porque cada uno tiene una identidad diferente, tanto nacional como personal, porque el Estado te da una identidad, una imagen a cual pertenece. En eso obtenemos el número de cédula de la identidad, número de cédula de la ciudadanía. Ahí tenemos nuestras huellas digitales impresas, que lo tiene el CEGIP. Y en lo personal, tu identidad es tu propio apellido, paterno y materno, lo cual nos identifica que somos parte de un lugar, en un lugar específico, dentro de una cultura. Y como segundo tenemos, y como dice Víctor Frank, que es el único sentido que le da a nuestra vida, es nuestra propia identidad, al saber que pertenecemos a un determinado lugar donde somos bienvenidos. Bueno, y con esto me despido de ustedes. Muchas gracias por su agradable escucha y que Dios los bendiga y muchas gracias. Hasta luego y que la pasen muy buenas noches a todos ustedes.